Lecciones que he ido aprendiendo a lo largo del camino, como les decía, y que están reflejadas en mi libro, Supervisión Efectiva, Liderazgo y Productividad, que como bien decía Laura, hay un par de ejemplares ahí en la biblioteca Santiago Méndez Bravo de la universidad, pero que también lo pueden encontrar ustedes en Amazon, amazon.com.mx, tanto en versión electrónica como en versión impresa, pasta blanda, como le dice Amazon. De hecho, aquí tienen la liga. Vamos a estar platicando de tres lecciones que yo he ido aprendiendo a lo largo de este camino que tengo como capacitador y como consultor. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de estas tres lecciones. ¿Cuántas veces nos ha tocado que hemos visto escenas como estas dentro de las empresas, dentro de las oficinas, donde vemos a jefes poco tolerantes levantarle la voz a los trabajadores, amenazándolos, gritándoles, haciéndoles llorar inclusive a las chicas, inclusive también a algunos caballeros me ha tocado verlo dentro de las empresas? O escenas como esta, donde prácticamente es lo mismo. El jefe grita, el jefe insulta, amenaza, pero ahora por teléfono a los trabajadores. De hecho, yo tengo una amiga que trabaja en una empresa y que lamentablemente es sujeta a este tipo de situaciones por lo menos una vez al mes. O situaciones como esta, donde en las juntas de trabajo los jefes empiezan a tener conflictos con sus compañeros en la junta, con otros colaboradores, con sus propios colaboradores o con otros jefes. Lamentablemente me ha tocado ver este tipo de situaciones con relativa frecuencia, por llamarlo de alguna manera. O el clásico, donde los jefes se ponen a hacer el trabajo de los colaboradores. Quítate de aquí, hazte a un lado, yo me pongo a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque es algo que el jefe sabe hacerlo, le gusta hacerlo, era su puesto anterior y como lo conoce muy bien, se pone a demostrarle al trabajador cómo lo tiene que hacer. Y estoy utilizando el verbo correcto, demostrar, cuando el término o el verbo debería de ser otro. Entonces son situaciones que en muchas ocasiones nos encontramos. Y ahora, a raíz de la pandemia y del home office, nos hemos encontrado a trabajadores, hemos sabido de trabajadores que están en casa, trabajando, no sé, hasta altas horas de la noche. Si ya de por sí en muchas ocasiones muchos empleados tienen que trabajar no solo las 10 horas, sino hasta más horas, ahora con el home office nos hemos encontrado con gente que están trabajando, contestando mensajes de correo, mensajes de texto a altas horas de la noche, inclusive los fines de semana. Como estás en casa, estás trabajando en tu casa, me tienes que contestar a la hora que yo diga. Y bueno, pues al final de cuentas todo eso tiene repercusiones de tipo laboral y profesional. Me he encontrado también situaciones como esta, donde los jefes en plena área de trabajo explotan, gritan a los trabajadores y como vemos en esta imagen, pues se están aventando los papeles por todos lados. Inclusive a mí me tocó alguna vez en Tijuana, recuerdo, un jefe que azotó la puerta de cristal y la destrozó del portazo que le dio. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Lo que yo le llamo mis tres lecciones. La primera lección, pues, es de que nadie nos enseñó a ser jefes. En muchas ocasiones colocamos en un puesto de autoridad, en un puesto de mando, a la persona que tiene los conocimientos, mas no tiene las habilidades. Y esto es algo bien importante porque al final de cuentas, un puesto a nivel
mando medio, jefe, supervisor, pues debe de reunir una serie de requisitos. Estudiamos en la universidad, nuestra licenciatura, nuestra carrera, un diplomado, un posgrado, pero en muchas ocasiones eso no significa que seamos competentes para el puesto de nivel de mandos medios. Ponemos a la persona que tiene los conocimientos para hacer el puesto, pero al final, cuando ya estás en un puesto de autoridad, tienes que trabajar, tienes que colaborar con otras personas, tienes que estar dirigiendo personas, por lo tanto, los conocimientos no son suficientes. Entonces, esta es una lección importantísima, así como nadie nos enseñó a ser papás, nadie nos enseñó cómo tenemos que educar a nuestros hijos y vamos aprendiendo a ser papás y mamás a lo largo del camino. Lamentablemente, muchas personas van aprendiendo a ser jefes a lo largo del camino. Y como dicen por ahí, echando a perder se aprende. El problema es precisamente eso, ¿no? De que vamos echando a perder y vamos dejando cicatrices en los trabajadores conforme van pasando los años. Por otra parte, también me he encontrado jefes que han tenido la habilidad, han tenido la capacidad para saber establecer relaciones duraderas, han sabido establecer relaciones de colaboración, de amistad con sus compañeros de trabajo. Es como los maestros en la universidad, como los maestros que tuvimos en la universidad y que tenemos afortunadamente en la universidad. Hemos tenido excelentes maestros que han dejado huella en nosotros. Tenemos maestros con los que seguimos teniendo una excelente relación a lo largo de los años y también hemos tenido malos maestros. Al final de cuentas, también nos hemos topado con malos maestros que definitivamente nos olvidamos de cuál fue la materia que nos dio y no queremos saber nada más de ellos. Lo mismo pasa con los jefes. Hemos tenido excelentes jefes con los que hemos tenido buenas relaciones y hemos tenido pésimos jefes con los que hemos tenido muy malas relaciones. Y eso me lleva precisamente al segundo principio. Como les decía, el título, y ustedes lo han visto, lo vieron en la invitación que recibieron, los buenos jefes dejan huella. Pero los buenos jefes dejan huella es parte de una frase que yo acuñé desde hace ya varios años. Y la frase completa dice, los buenos jefes dejan huella, mientras que los malos jefes dejan cicatrices. Los buenos jefes dejan huella porque les decía, estableces esta relación de colaboración, esta relación de amistad, saben sacar el provecho de las personas, mientras que los malos jefes con estas actitudes que veíamos hace unos minutos, con estos desplantes que veíamos, pues van dejando cicatrices. De hecho, yo hace unos días recibí una solicitud de amistad en mi Instagram personal por parte de uno de esos malos jefes que tuve alguna vez. Entonces, en cuanto recibí la solicitud de amistad del Instagram por parte de este jefe que tuve, que me dejó varias cicatrices, pues lo que hice inmediatamente con el perdón, pero lo eliminé, dije, no, yo contigo no quiero tener ningún tipo de relación, o sea, te conocí hace muchos años y adiós, que te vaya bien, no quiero saber más de ti. Así pasa, por eso hay quienes dejan huella y hay quienes dejan cicatrices. Entonces, quiero platicar con ustedes precisamente de estas dos situaciones, de por qué dejamos huella y por qué dejamos cicatrices en nuestros colaboradores. ¿Por qué dejamos cicatrices? Porque muchos jefes lamentablemente todavía están en la actitud de porque soy tu jefe, porque yo lo digo, porque aquí las cosas se van a hacer a mi manera. Y lamentablemente en esta época de globalización, de tecnología, de interconexión, donde ahora la información está al acceso de todo el mundo, pues ya no podemos seguir trabajando de esa manera. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas de liderazgo, tenemos que cambiar nuestros paradigmas de administración, pero lamentablemente muchos jefes todavía siguen atados a ese estilo de liderazgo autoritario, autocrático, que lamentablemente va dejando cicatrices en las personas. Y eso nos lleva a la tercera lección que he aprendido a lo largo del camino.
Y la tercera lección dice que no podemos tratar de la misma manera a los que son diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Un buen jefe, un buen gerente, sabe que tiene distintos tipos de colaboradores. Un buen jefe sabe que tiene colaboradores que son unos más competentes que otros. Y aquí quiero hablar de tres términos muy importantes. Un trabajador es competente porque tiene conocimientos, tiene habilidades y tiene actitudes. Eso es lo que hace a un trabajador competente. Es decir, sabe hacer su trabajo, puede hacer su trabajo, quiere hacer su trabajo. Y un buen jefe sabe que se va a encontrar con distintos tipos de colaboradores. Habrá quienes sean muy buenos haciendo el trabajo, que tengan las competencias necesarias para colaborar. Entonces, a esas personas competentes que tienen los conocimientos, las habilidades, las actitudes, pues con ellos voy a trabajar de una determinada manera. En cambio, tenemos trabajadores que no saben hacer el trabajo, pero sí quieren hacer el trabajo. Entonces, con esas personas voy a tener que trabajar de otra manera diferente. Como jefe, como supervisor, voy a tener que adaptar mi estilo de liderazgo a este colaborador que sí quiere aprender, que sí quiere desarrollarse. Y también nos vamos a encontrar con trabajadores que no quieren hacer su trabajo y no pueden hacer su trabajo. Entonces, con estos otros trabajadores, como jefe, voy a tener que actuar de una manera diferente. Por eso esta es mi tercera lección que yo he aprendido. No podemos trabajar de la misma manera, no podemos dirigir de la misma manera a los que son diferentes. Esto nos lleva entonces que como supervisor, como gerente, yo tengo que trabajar de manera diferente con cada uno de mis colaboradores, porque cada uno de mis colaboradores tiene capacidades, habilidades, actitudes diferentes. Y esto es parte de lo que trato en mi libro de supervisión efectiva. Son elementos que como jefe, como supervisor, yo tengo que considerar, tengo que tomar en cuenta. Estas son lecciones, repito, que yo he ido aprendiendo a lo largo del camino y que trato de explicar en mi libro. Esto entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos jefes, los jefes que dejan cicatrices, lamentablemente no toman en cuenta estas lecciones. Los jefes que dejan cicatrices no consideran estos elementos y en un momento determinado trabajan de la misma manera con toda la gente. Hacen lo mismo con todo el mundo, todo el tiempo y no saben dirigir a su personal. ¿Qué es lo que hacen estos jefes que dejan cicatrices? Acosan a sus trabajadores. Los están acosando todo el tiempo en cuanto a los resultados, en cuanto a el trabajo que tienen que hacer. ¿Qué hacen estos jefes que dejan cicatrices? Estos jefes que dejan cicatrices ofenden, insultan, amenazan, humillan a los trabajadores, están en este proceso de estar encima de la gente, inclusive utilizando un término que lamentablemente está muy de moda, el moving laboral. En las escuelas se utiliza el bullying laboral, en las empresas utilizamos el moving laboral, el acoso laboral. De hecho, en la norma 035 de factores de riesgo psicosocial se habla de los liderazgos negativos. Es precisamente esto, este acoso, ofender, humillar, insultar al trabajador. Y estos jefes negativos, estos jefes que dejan cicatrices, que amenazan, pues al final de cuentas dejan cicatrices. ¿Y cuáles son las cicatrices que van a dejar estos jefes en los colaboradores? Las cicatrices que estos jefes dejan, bueno, pues están ahí a la vista de todos. El ausentismo, la ansiedad, el estrés, las enfermedades, la gastritis, la colitis, úlceras, la falta de concentración en el trabajo que a la postre luego se ve reflejada en problemas de productividad o inclusive en accidentes laborales, la desmotivación,
y, por supuesto, la falta de compromiso por parte de los trabajadores. Por eso yo insisto mucho en que los malos jefes dejan cicatrices. Estas son las cicatrices que están a la vista en los trabajadores. Pero ¿por qué los buenos jefes dejan huella? ¿Cuáles son las huellas que los buenos jefes dejan? Bueno, un buen jefe deja huella porque se preocupa y se ocupa de desarrollar a su gente. Son habilidades que los buenos jefes han aprendido a desarrollar. Entonces, han trabajado en estas relaciones armoniosas con su gente, han trabajado en estas relaciones colaborativas con sus compañeros de trabajo, con sus colaboradores, y han aprendido a desarrollar a su gente, de manera que entonces el equipo se integra de una manera muy bonita, de una manera integral, trabajan integralmente en el desarrollo del equipo para lograr los resultados. Estos buenos jefes dejan huella porque saben motivar a su gente, saben trabajar con la gente y saben sacar el mejor provecho de sus colaboradores, lo saben motivar. Y este es un punto bien interesante porque tengo un amigo que dice que la motivación es como el ronroneo de los gatitos, el run run de los gatitos. A ver si me puede explicar. Hay gatitos, hay gatos que al momento en que tú los agarras y los abrazas, el ronroneo es muy fuerte, es un ronroneo tremendo, muy potente y te hacen vibrar hasta los brazos y tú sientes el y te están haciendo vibrar. Entonces dices, este trabajador, este gato está muy motivado. Y eso es lo interesante, lo bonito. Y en cambio te vas a encontrar con otros gatos, con otros gatitos, que lo agarras y lo abrazas y no sientes el ronroneo, no sientes que estén respirando y sientes ahí, lo tienes que sacudir al gato, lo tienes que agitar para ver si el gato está despierto. Y entonces dices, bueno, este trabajador no está motivado, no sabemos qué es lo que le está pasando, no percibimos una motivación. Los buenos jefes dejan huella porque saben identificar cuáles son las motivaciones de cada trabajador. Los buenos jefes dejan huella porque saben cuándo, cómo y dónde hacer una buena llamada de atención. Atacan la conducta, no a la persona. Es decir, atacan la conducta que el trabajador desarrolló equivocadamente, tratan de inhibir la conducta, no atacan a la persona, no le insultan, le ofenden, le humillan. Van sobre la conducta de manera entonces que esta llamada de atención oportuna, en el momento oportuno, de una manera privada, principalmente en privado, va a generar por una parte pues el compromiso que estamos buscando, el engagement que estamos buscando en el trabajador, que el trabajador se comprometa verdaderamente a lograr los resultados que estamos requiriendo por parte de la empresa. Los buenos jefes dejan huella porque saben modelar con el ejemplo, es decir, se ponen junto con los compañeros de trabajo, se arremangan las mangas de la camisa y trabajan junto con sus compañeros de trabajo, con sus colaboradores, a hacer el trabajo que se necesita. Tengo un amigo arquitecto que pues es más o menos de mi edad, ya como verán ustedes, pues yo no soy ningún jovencito, ya tengo 60 años. Y este amigo arquitecto pues tiene su despacho, su firma de arquitectura. Él, obviamente, por su edad y aparte porque no tiene tiempo, pues no ha aprendido los nuevos lenguajes, los nuevos programas de diseño en arquitectura que se utilizan actualmente. Él todavía trabaja con su respirador. Pero sus arquitectos, los chicos que trabajan con él, pues son muy buenos. Él se encarga mucho de saberse rodear de gente muy talentosa, muy capaz. Y en muchas ocasiones, pues tienen que entregar proyectos con mucha presión de tiempo. Y tienen que en muchas ocasiones quedarse hasta muy tarde para entregar los resultados. Y entonces, pues muchachos, nos vamos a tener que quedar a trabajar hoy hasta no sabemos qué horas, pero que salga el proyecto y tenemos que tener todos estos planos.
Y él se queda con los muchachos a trabajar, aunque él no se sienta con ellos a diseñar, porque repito, no sabe manejar los programas de cómputo, pero sí va a comprar las pizzas, es el que trae los tacos, es el que trae los refrescos, es el que está poniendo la música, está platicando con ellos, está motivándoles, está junto con ellos y se queda hasta las 2, 3 de la mañana, aunque él no esté directamente en el diseño del proyecto, pero está modelando con el ejemplo, está junto con ellos, mostrando el ejemplo y dándoles el ejemplo de qué es lo que se necesita hacer. Los buenos jefes dejan huella porque saben trabajar en equipo, están junto con el equipo y son un miembro más del equipo. No se sienten más, ni se sienten menos, ni ganamos porque yo estuve presente y perdieron porque yo no estuve. Estamos con el equipo y formamos parte del equipo. Ese es el mensaje que mandan los buenos jefes que dejan huella. Los buenos jefes dejan huella porque saben delegar, a diferencia del jefe que veíamos hace rato, que se pone a hacer el trabajo de la gente. Los buenos jefes saben delegar porque delegar significa motivar, delegar significa desarrollar, delegar significa hacer que las personas aprendan y desarrollen nuevas habilidades. Delegar significa retos. Y eso es precisamente el punto. Los buenos jefes saben delegar a su gente. Y por supuesto también saben a quién delegar y cuándo delegar. Estos son elementos fundamentales que los buenos jefes saben utilizar para hacer crecer a sus equipos de trabajo. Los buenos jefes precisamente aprovechan el talento de su gente. Es decir, hay quienes son más buenos para hacer ciertas cosas, hay quienes son mejores para hacer otras cosas. Me platicaba una vez un asistente a uno de mis seminarios en Ciudad Juárez que él era muy nerd cuando estaba en la universidad y ellos desarrollaron un robot. Sus compañeros estaban desarrollando el proyecto, era hacer un robot como trabajo final para su clase en la universidad. Y el maestro les asignó al más flojo de todos en el salón. En el grupo de los nerds les pusieron al más flojo de todos. Y pues al final de cuentas, pues sí, fue el más flojo de todos porque prácticamente no colaboró en el desarrollo del robot. Pero cuando ya estaban próximos a la fecha de la presentación del robot, fue cuando el flojo tomó el liderazgo del grupo. Y entonces les dijo, a ver muchachos, platíquenme cómo está desarrollado el robot, qué es lo que hace, cuáles son las funciones, qué tecnología utilizamos, qué herramientas utilizamos, cómo se maneja. Muy bien, se reunieron un día antes de la presentación. Y entonces este chico les dijo, ¿saben qué? Los quiero mañana a todos presentados con su trajecito de saco y corbata porque vamos a hacer la presentación. Y entonces llegó el día de la presentación y este muchacho, el flojito que decían, pues llegó y tomó el liderazgo del grupo y empezó a hacer la presentación del robot y les explicó a los maestros, a los sinodales, qué herramientas habían utilizado, qué tecnología habían utilizado, cómo lo habían trabajado. Fulanito es esto, perenganito es esto, sutanito hizo esto otro, utilizamos este lenguaje de programación y lo desarrollamos y empezó a mostrar cómo funcionaba el robot. Al final, el director de la facultad los felicitó, lo felicitó al flojito, le dijo, excelente trabajo, el liderazgo que tomaste en este equipo, lo desarrollaste muy bien, tienen una excelente nota. Los nerds, obviamente, así como que protestaron, porque ¿cómo? Pero si él no hizo nada en el proyecto, pero al final les cayó el 20 y se dieron cuenta de que hay personas que tienen distintas habilidades, que tienen distintas capacidades. Y aunque él no participó mucho en el diseño y en el desarrollo del robot, su contribución el día de la presentación y sus habilidades sociales los ayudaron precisamente a impresionar a su equipo de sinodales. Y eso es lo que un líder sabe hacer. Sabe reconocer esas distintas capacidades, esas distintas habilidades que tienen los miembros del equipo. Un líder deja huella porque tiene la inteligencia emocional para saber controlar sus emociones, para saber dirigir sus emociones de manera positiva.
Dice Sir Alex Ferguson, el que fuera entrenador del Manchester United durante muchos años: nunca le llamé la atención a un jugador al término de un partido. Me esperaba hasta el lunes siguiente para llamarle la atención. Es decir, sabe manejar sus emociones, sabe canalizar las emociones y las dirige de una manera positiva. Habla de la emoción, pero no desde la emoción. Y eso es precisamente una de las cosas que hace que los buenos jefes dejen huella. Esta misma inteligencia emocional le lleva a tener la empatía suficiente para saber cuándo apoyar a una persona, cuándo ponerse en los zapatos de esta persona para poderlo apoyar, para poder colaborar con él. Me tocó hace algunos años en uno de los seminarios que yo imparto en una caseta de cobro. Yo estaba trabajando para estas empresas que administran las autopistas y me tocó una vez darle un ride, un empujón a una chica que venía para acá, para Guadalajara. Me pidieron que la trajera aquí a Guadalajara. Veníamos en el auto, la niña venía en shock, con los ojos irritados, muy deprimida. Yo quise simplemente respetar su situación y inclusive hasta el radio apagué. Después de unos minutos, la niña me empezó a platicar su situación. Me decía que ella junto con su hermana, son hijas únicas y su mamá acababa de fallecer. La mamá tuvo cáncer de hígado y estuvo varias semanas hospitalizada en el Centro Médico de Occidente. La hermana la atendía durante el día y ella la atendía durante las noches. Y durante semanas estuvieron alternándose en esto. Por el estado de gravedad de la señora, pues ya no se podía hacer un trasplante de hígado, no quedaba más que lo peor. Ese mismo día en la mañana estaban las dos hermanas en el hospital cuando el doctor se acercó y les dijo: prepárense ya para lo peor. No sabemos cuánto, pero esto es cuestión de horas. La niña llamó a su trabajo para informar que no se iban a presentar a trabajar y perdón por la palabra, pero el estúpido jefe, con toda la falta de empatía que tienen esos jefes que dejan cicatrices, le dijo: te quiero aquí porque yo te necesito en tu trabajo. La niña no supo cómo responder por el estrés que tenía acumulado de semanas de trabajar y atender a su mamá, por la angustia de ver a su mamá cómo se estaba deteriorando. En fin, se presentó a trabajar esta niña allá en su caseta de cobro. Ella estaba a las 5 de la tarde trabajando, cobrando el peaje ahí en su caseta, cuando recibió la llamada de su hermana informándole el triste deceso de su madre. Pues esta niña se vino abajo, se desmoronó, cayó en shock, se vino abajo completamente, se derrumbó. ¿Con qué cara le pides a esta niña que se comprometa con su trabajo? ¿Con qué cara le pides a esta niña que se comprometa con su jefe, cuando el jefe no tuvo la empatía suficiente para apoyarla en uno de los momentos más tristes, más dolorosos que hemos pasado muchas personas? Por eso digo que los malos jefes dejan cicatrices, en cambio los buenos jefes dejan huella. Los buenos jefes dejan huella porque saben comunicarse, saben que no solamente es decir las cosas, saben que también es escuchar, saben que su lenguaje corporal significa mucho, que el cómo acompañen las palabras significa mucho, saben que el tono de voz también tiene un impacto muy grande en la comunicación, saben pedir parafraseo a sus colaboradores para asegurar que el mensaje haya sido recibido correctamente. Los buenos jefes dejan huella precisamente porque han desarrollado todas estas habilidades de liderazgo. Y como dicen muchos autores, Posner y Coases, Daniel Goleman, Warren Bennis, grandes gurús de liderazgo, los líderes no nacen, los líderes se hacen, han aprendido a desarrollar estas habilidades. Como yo digo en mi libro, tenemos que aprender a desarrollar el músculo de liderazgo. Tenemos que aprender a desarrollar estas habilidades que nos lleven a dejar huella en nuestros colaboradores. El músculo que no se desarrolla se vuelve flácido, se vuelve débil,
Igual pasa con el liderazgo. Tenemos que trabajar en el desarrollo de esas habilidades para aprender a dejar huella en nuestros colaboradores en lugar de dejar cicatrices como se ha hecho desde hace muchos años. Pues amigas, amigos, estas son las lecciones que yo he aprendido a lo largo del camino y que quiero transmitirles en mi libro de supervisión efectiva, liderazgo y productividad. Estamos a sus órdenes ahí en nuestras redes sociales y los invitamos a que nos sigan. Entonces, pues, estamos abiertos para escuchar comentarios, observaciones, preguntas. Aquí estamos a su disposición. Los escuchamos. Muchísimas gracias, Octavio. Perdón, estoy en la oficina, por eso tenía el cubrebocas. Claro que Más sí. vale prevenir, seguirnos cuidando. En la UNIVA hemos sido muy responsables de todas estas medidas, así es que me encontraron con el cubrebocas. Tenemos algunos comentarios, empiezan a llegar ya los comentarios. Les recordamos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, por favor, pueden hacerlo directamente en el chat. Dice, saludos desde el plantel Uruapan, también desde el plantel de Colima nos están acompañando. Muchísimas gracias. Excelente discurso, maestro Octavio, perfecto mensaje hasta ahora. Muchas felicidades. La calidad de los jefes va acorde con su calidad de vida personal. Personas felices, igual, personas que motivan. Es importante tener conciencia que enfrente está una persona con sentimientos, emociones y tiene esperanzas. Gracias por tantos consejos y ahora practicar lo aprendido. Perfecto. Felicidades. Tenemos acá en el otro chat. ¿Pueden poner de nuevo las diapositivas de las características de los buenos jefes, por favor? Sí, claro que sí. ¿Podríamos, Octavio, por favor? Sí, de hecho, les envié también la presentación para que también, si se las quieren hacer llegar a nuestros amigos asistentes, las puedan tener, el material, sin ningún problema. Los buenos jefes dejan huella porque, bueno, me voy a regresar un poquito para acá, porque se preocupan y se ocupan de desarrollar a su gente, motivan, saben llamar la atención y con eso obtienen el compromiso, el engagement que se necesita por parte del colaborador. Modelan con el ejemplo, son los primeros en poner el ejemplo, saben trabajar en equipo, saben delegar, aprovechan el talento y la capacidad de su gente, saben manejar su inteligencia emocional y con ello su empatía y por supuesto son buenos comunicadores. Muy bien. Laura Topete, ¿sí fue la diapositiva que necesitabas? Otra pregunta, sí, dice que sí. De todas maneras, les vamos a hacer llegar la presentación junto con su constancia. Ahorita les vamos a poner la liga de registro para que puedan ustedes registrar su asistencia y enviarles a vuelta de correo su constancia y su presentación. Octavio, las empresas que son exitosas por sus grandes líderes o por sus grandes colaboradores. Al final de cuentas, un líder no es nada sin sus colaboradores. ¿De qué sirve un gran líder si no tiene un equipo que lo esté respaldando? Por lo tanto, al final de cuentas, las grandes empresas son grandes empresas porque tiene grandes líderes que ha sabido desarrollar a grandes colaboradores. Un mal jefe que deja cicatrices no desarrolla a sus colaboradores. Es lo primero que hace. No quiero que mi gente crezca, por lo tanto se rodea de personas incompetentes y eso hace luego que los resultados no se den. En cambio, un buen jefe que deja huella, lo primero que hace es rodearse de gente talentosa y lo sigue preparando, lo sigue desarrollando y eso hace que el equipo sea un equipo ganador y lograr los resultados. ¿Qué preparación tendría que tener un buen líder? Porque tú dijiste, los líderes no nacen, se hacen. Mira, en cuanto a la preparación, cualquier carrera es
es válida. O sea, les platicaba yo de mi amigo que es arquitecto, puede ser arquitecto, contador, ingeniero, abogado, cualquier carrera, eso no importa. O sea, la preparación no importa. Lo que importa es de que aprendas a desarrollar las habilidades requeridas para poder dirigir a las personas. Una persona, un jefe que es competente, repito, tiene los conocimientos, las habilidades y la actitud. Lamentablemente, muchos jefes solo tienen los conocimientos técnicos, tienen los conocimientos de contabilidad, de finanzas, de mercadotecnia, pero no tiene las habilidades que platicamos. Por lo tanto, entonces, aquí no importa la preparación, lo que importa es que aprendas a desarrollar las habilidades que te van a requerir para poder, al final de cuentas, trabajar con otras personas. Y esas habilidades son individuales, las tienes que buscar tú para ser un líder. Mira, hay dos caminos. El camino largo, ve aprendiendo sobre la marcha, lo cual pues te va a llevar muchos años. Y al final de cuentas, para cuando las hayas aprendido a desarrollar, vas a llegar a tener la edad que tengo yo, ya te vas a jubilar, entonces ya vas a llegar demasiado tarde. La otra, vete preparando a lo largo del camino, estudia, toma seminarios, diplomados que ofrecemos, que se ofrecen en la universidad, ve buscando libros que te ayuden, que te enriquezcan. De hecho, ese es uno de los motivos por los que yo escribí mi libro, precisamente para contribuir a que las personas puedan identificar cuáles son las habilidades que se requieren para poder ser un jefe que deje huella. Con esa intención lo escribí, para que la gente pudiera identificar estas habilidades que le van a ayudar. Claro que con leer el libro no las vas a adquirir automáticamente, pero te van a ayudar a saber qué tienes que hacer para irlas desarrollando. ¿Cómo tener un acercamiento en sentido de enseñanza a mi jefe sin que se llegue a ofender? Cuando detecto una serie de incidencias y por consecuencia detiene los procesos de trabajo, no hay resultados y sí hay pérdida de tiempo. Yo con mi jefe entiendo hacerle asesoramiento a mi jefe, hacerle coaching al jefe. Hijo, es de lo más difícil que hay que hacer, es de lo más difícil que se puede hacer, te informo. Si tu jefe tiene la suficiente humildad e inteligencia emocional para escucharte y recibir retroalimentación, puedes tener algún resultado. Si tu jefe es de estos jefes que dejan cicatrices, que no están dispuestos a escuchar, a recibir retroalimentación, y aquí las cosas se hacen porque yo lo digo, híjole, mi recomendación es ni te metas en las patas de los caballos porque vas a salir muy lastimado. Con más cicatrices. Con muchísimas más cicatrices, inclusive hasta con tu cajita y tus cosas en la mano para salir fuera del negocio. ¿Qué hacer entonces en ese caso cuando el jefe no es un líder adecuado, no deja esa parte de crecimiento, no le ayuda al colaborador y a final de cuentas está afectando a la empresa? ¿Qué hacer? ¿Qué nos Como recomendarías? colaborador, realmente tienes muy poco que hacer. Como colaborador, como subordinado, en la práctica real, tienes muy poquito que hacer. Sí podrías acercarte y hacerle algunas sugerencias o hacer indirectas de qué cosas se pueden hacer, pero si el jefe realmente no tiene la humildad, la inteligencia emocional, repito, para recibir esa retroalimentación es muy complicado. Más bien tendría que ser el jefe de tu jefe quien le dé esa retroalimentación. O sea, estas personas realmente están muy poco dispuestos a recibir retroalimentación de subordinados, pero sí pueden escuchar retroalimentación de sus supervisores inmediatos. ¿Es Por ahí llegar es por donde con se los le podría jefes llegar. superiores? Es correcto. Por ahí es por donde se les podría llegar. Por eso las evaluaciones de 360 grados en las empresas han tomado tanta importancia en los últimos años. O sea, yo te digo cómo te veo, pero también que te diga cómo te ve tu jefe inmediato. Y de esa manera entonces vas a tener un monitoreo más clarito y más real de tu verdadero desempeño. Entonces, muchas ocasiones estas son herramientas de mucha utilidad. Federico comenta, los resultados son de los colaboradores, con jefes que administran, preparan, enseñan. Un jefe solo no hace nada. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El jefe solamente es el director de la orquesta, pero los músicos son los que producen la música.
son los que producen la armonía. El director lo único que va llevando es el compás, el ritmo, es el que dirige a la orquesta, pero la música la producen los músicos realmente. Muy bien, pues creo que ha sido una conferencia pues muy alentadora en algunos aspectos, en otra creo que tenemos que prepararnos porque siempre vamos a encontrar en donde estemos jefes buenos, jefes no tan buenos, jefes excelentes, humanistas, no humanistas. Creo que esta es una parte de la condición humana, ¿no? Así es. Así es. Entonces, Y la idea pues es de que al final de cuentas las habilidades se pueden desarrollar. Estas habilidades se pueden desarrollar y que tú te des cuenta de cuáles son esas habilidades y que tienes que trabajar para desarrollar las habilidades. Tienes que aprender a desarrollar el músculo de liderazgo. La autoridad, el puesto, no te hacen líder, te hacen jefe. En cambio, las habilidades sí te hacen líder y sí te llevan a lograr los resultados. claro. ¿Nos puedes recordar, por favor, cómo adquirir tu libro? Supervisión efectiva, liderazgo y productividad. Lo encuentran ustedes en amazon.com.mx, tanto en versión electrónica como en versión impresa, en pasta blanda. Repito, supervisión efectiva, liderazgo y productividad. Y de hecho lo estamos viendo en la parte inferior de tu pantalla, lo tienes ahí Es a un correcto. ladito, Sí, así es aquí, que de ahí pueden tomar perfectamente el nombre. aquí lo tengo, es más, déjenme acercarlo un poquito a la cámara. Aquí lo tengo para que lo puedan ver mejor. Supervisión efectiva, liderazgo y productividad por un servidor. Lo encuentran, repito, en amazon.com.mx, tanto en versión electrónica como en versión impresa. Muy bien, muchísimas gracias, Octavio. Hay un comentario extra que no quiero dejarlo pasar porque habla de una compañera de nosotros de aquí de Campus Guadalajara. Y dice, yo quiero comentar que tengo una jefa que deja huella, María Elena González Bañales. La maestra María Elena González Bañales es la jefa del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías. Y creo que también, como hacemos notar lo no tan bueno, también hay que hacerlo notar lo positivo. Sí, de hecho, yo uno de los jefes que me dejaron más huella en la vida fue el jefe que yo tuve en recursos humanos ahí en la universidad. Los jefes que tuve en recursos humanos. El licenciado Mario Olmos, en paz descanse, y el licenciado Vicente Rodríguez. Fueron dos jefes que yo tuve en la universidad en recursos humanos y dejaron muchísima huella en mí. Y de hecho, con Vicente todavía sigo teniendo contacto después de tantos años a través de redes sociales. Pues así son esas huellas que van dejando. Correcto. Verónica Victorica, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Si quieres comentar. Verónica, ¿Vero? Reina Ponce también levantó su mano. A ver si pudieran encender su audio, por favor. A ver, o pueden plantear, por favor, su pregunta en el chat. Reina, ya tienes. Reina, adelante. ¿Ahorita? Sí, adelante. Ok. Bueno, yo nada más quería preguntarle si nos pudiera dar como tips cuando tienes un jefe que no es como el que deja huella, como qué podemos hacer al respecto. Así como indirectas. Sí. Ok. Acércale un libro. Acércale un libro. Mira, acabo de leer este libro y me encantó. Te lo recomiendo mucho. Y ahí se lo vas llevando.
A ver si lo lee también. O sea, tú le das el regalito, el libro que ya leíste. Puede ser un libro de Ken Blanchard, por ejemplo. Te recomiendo mucho los libros de Ken Blanchard, este autor, porque son cuentos muy amenos, muy sencillos, muy directos, con distintas habilidades, El Ejecutivo al Minuto, Gung Ho, distintos libros de este autor, que son unos cuentos muy divertidos que al final pues están todos relacionados con habilidades de liderazgo. De hecho, yo me inspiré mucho en Ken Blanchard para que cada uno de los capítulos de mi libro empieza precisamente con una anécdota, con una historia, que están basadas, en mi caso, están basadas en la vida real. Pero ese es un ejemplo donde tú le puedes hacer indirectas a tu jefe. O fíjate que acabo de escuchar una conferencia muy buena, me encontré este video en YouTube que me encantó, te paso la liga. De esa manera puedes hacerle algunas indirectas a tu jefe para que a ver si le cae el 20 de que tiene que mejorar su estilo de liderazgo. Porque, perdón, porque si lo confrontas directamente y le quieres dar retroalimentación directa, como les decía yo hace un momentito, te va a ir muy mal. Vas a salir con peores cicatrices. Entonces, trabájalo por indirectas. Te recomiendo este libro, te recomiendo este diplomado, te recomiendo este video, para que a ver si de esa manera puede entender qué es lo que le estás tratando de decir. Ay, muchas gracias. A mí me encantó la conferencia y creo que nos dio muchas herramientas también para valorar a los jefes que sí tenemos al lado, que también nos valoran a nosotros. Muchísimas gracias. Y que en un momento dado, Reina, tú también aprendas a ser un jefe que deja huella. Sí, claro, claro que sí. Yo voy a comprar su libro inmediatamente. Gracias. Casi. Gracias. Gracias, Reina. Vero, adelante. Hola, Laura, muchas gracias. Bueno, solamente agradecer. Me parece que el tema es sumamente interesante y al igual como comparten nuestros compañeros, creo que debemos de rescatar esta parte también positiva, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo he aprendido de varios de mis jefes anteriores y poner en práctica eso que también a nosotros nos dejó huella, ¿no? Creo que es importante ir haciendo esta cadenita y también, pues, nunca dejamos de aprender. Creo que eso es lo que nos tiene que dejar también algo para que nosotros dejemos huella, ¿no? El hecho de que siempre aprendemos algo. Eso sería todo y muchas gracias. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Verónica. El libro de Jesús CEO está muy interesante, nos dice Federico también. Muy interesante. Y hay otro libro también de Ken Blanchard, precisamente de Jesús como líder. Y son muy interesantes porque el mejor coach que ha habido en la historia de la humanidad ha sido Jesús. Tuvo 3 años para desarrollar a 12 colaboradores. Y durante 3 años los estuvo coachando, los estuvo desarrollando, los estuvo entrenando, porque él sabía que se iba a ir. Y al final dejó a 12 personas, bueno, a 11 personas que se quedaron a reproducir su palabra. Fue el mejor líder y el mejor coach que hayamos tenido. Y ahí hay lecciones también de aprendizaje. Claro. Laura también agrega algo que es muy importante para nosotros como universidad y dice, esto nos sirve hasta para ser maestros que dejemos huella. Sí, definitivamente. De hecho, yo tengo maestros con los que todavía sigo teniendo contacto, maestros de mi maestría, Javier Monroy, Edmundo Núñez, que fueron mis maestros. Yo soy egresado de la segunda generación de la maestría en DO en los 80s y sigo teniendo contacto con ellos. Seguimos manejándonos en redes sociales porque dejaron huella y son grandes amigos. Pero también ha habido maestros pésimos que ni los recuerdo ni los quiero recordar porque dejaron cicatrices. Claro. Octavio, muchísimas gracias. Creo que ha sido una mañana muy productiva. Lo hemos iniciado de una manera muy interesante. Te agradecemos que estés cerca de tu alma mater. Recuerda que esta siempre será tu casa. Muchísimas gracias. Y en nombre de toda la comunidad UNIVA, te damos las gracias por haber estado aquí, por haber compartido tus conocimientos, tu tiempo y tu experiencia. Muchísimas gracias y como les decía, ha sido un gusto volver a casa y pues cuenten conmigo incondicionalmente para cualquier cosa que se necesite. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Les recordamos que cada mes tenemos una conferencia de actualización que resulta tan interesante como esta. Estén pendientes, por favor, de nuestras redes sociales, del boletín alumni que les hacemos llegar a sus correos y, bueno, pues vamos a seguir con el día a día. Muchísimas gracias. Esta conferencia va a quedar grabada, estará en YouTube y también les haremos llegar la constancia vía correo electrónico junto con la presentación que Octavio nos ha compartido. Muchísimas gracias. Sí, vamos a subir la liga, la vamos a subir a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Bonito día a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Octavio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.